Todos, bienvenidos a nuestro tercer día de charlas del Foro Entre. Recordemos la línea o la directriz del foro de este año, que es comunidad y tradición. Hoy tenemos a Isaac Michan, de Michan Architecture. Gracias por estar aquí. Y pues bueno, comienzo con la semblanza y comienza la charla de Isaac. Michan Daniel es arquitecto y educador, fundador de Michan Architecture, con sede en la Ciudad de México. En el año de 2010 se funda la práctica. Tiene una licenciatura en arquitectura de la Universidad Iberoamericana, nuestra escuela de arquitectura, y una maestría en ciencias en arquitectura por el Pratt Institute. También ha sido profesor aquí en la Universidad Iberoamericana, en la Architectural Association Visiting School en la Ciudad de México y en la Universidad Anáhuac también. El estudio ha sido premiado por la Architectural League de Nueva York con el The League Prize for Young Architects and Designers de 2020, y en 2019 fueron galardonados con el premio Design Vanguard de la revista Architectural Record, que reconoce a 10 prácticas emergentes de todo el mundo que están demostrando enfoques inventivos para dar forma al entorno construido. También el edificio de apartamentos DL 1310 recibió el premio Progressive Architecture Award en 2019 de la revista Architect Magazine, y en 2022 obtuvieron el primer premio en un concurso para un pabellón jardín y escénico en el bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, a un costado del Auditorio Nacional, y pues que acaba de ser inaugurado también recientemente para que lo visiten. El trabajo del estudio ha sido ampliamente expuesto y publicado. Recientemente el proyecto DL Desierto de los Leones 1310 formó parte de la exposición Brutalismo Arquitectónico en México en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Su trabajo abarca desde instalaciones temporales hasta espacios comerciales, culturales y proyectos residenciales a gran escala, con un enfoque en métodos tradicionales de construcción y pensamiento digital. Bueno, otra vez muchas gracias, Isaac, y adelante. Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación. ¿Aquí? Sí. Muchas gracias por la invitación, muy padre estar aquí. Y pues también puede ser una plática un poquito más íntima, entonces después de la plática pueden hacer preguntas y podemos como, sí, revisar lo que tengan dudas. Bueno, primero que nada, revisé un poco, bueno, Google, no revisé directamente esto de tradición, comunidad, y pues me arrojó algo muy genérico que igual todos ustedes también tienen como en mente cuando piensan directamente con tradición, en cosas como muy arraigadas, cosas comunitarias, un poquito más de rituales, no un método científico, pero algo que está como conectado al pasado, cierta nostalgia, cierto romanticismo y como que cierta pureza de algo que no se puede mover, ¿no? Como que es intachable, o sea, algo tradicional. Y un poco de ahí pues empecé a buscar un poco cómo para mí funciona la tradición, qué es la tradición pues, en la práctica, ¿no? Y lo veo y lo vemos más como algo vivo, como un organismo que puede ser moldeable, y que lo que hoy se considera como algo pues tradicional, inamovible, no pensamos, pero en algún momento fue algo nuevo, un descubrimiento o un accidente que por tener una solución adecuada o una estética o cierto como valor en la sociedad, se vuelve como que pasa esta tradición y ya se vuelve como algo inamovible. Pero creo que es padre pensarlo de esta forma, porque de esta forma no lo ves como un libro cerrado, la tradición, sino es algo que está en constante cambio y que se genera pues solo, la sociedad lo genera por sí sola, o grupos colectivos. De ahí un poquito les quiero hablar un poco de como
la trayectoria del estudio y mis intereses y cómo han ido cambiando. Estas son dos imágenes de mi tesis de Pratt, que fue en el 2013. Y bueno, lo que quiero explicar con esto es que saliendo de ahí pues tenía algunos intereses que siguen, pero otros como que se han ido moldeando y adaptando a lo que hoy hago, ¿no? Entonces en este tipo de arquitectura que buscaba, pues un poco buscaba generar una arquitectura un poco más especulativa, más experimental, un poco más arraigada como a esta tradición de estos proyectos más sí, especulativos, de Archigram de los 70s que ha continuado hasta hoy y demás, pero estaba bastante, no me interesaba este arraigo a métodos constructivos, a tradiciones como locales y demás, ¿no? Después de eso, pues regreso a México a continuar con la oficina y como que el proceso de construir acá, de diseñar, de trabajar acá, después de varios años, me llevó a pensar en esta como relación de Juan O'Gorman y de esta dualidad de su primer trabajo y su último, ¿no? Su primer trabajo, la casa que le hace a su madre, creo que en el 29, y que sigue al pie de la letra esta como metodología moderna de Le Corbusier, planta libre, fachada abierta, estructura y todo lo que conocemos, ¿no? Y como su último trabajo, la Casa Cueva, que es su casa, bueno, es de él, no sé, me hizo pensar en este proceso y en esta como forma de que mi lectura es que se adaptó mucho más al contexto, entendió más que estaba en el Pedregal, que existe esta piedra volcánica que puede pues, seguir con sus intereses, pero unirlos con toda esta tradición, si le queremos llamar, o forma de entender sí, el contexto. Y pues me parece a mí mucho más interesante, más personal y más arraigado como que el trabajo final, sin demeritar el trabajo inicial, ¿no? Lo veo todo como un proceso que lo fue llevando a este punto. Y bueno, pensando en eso, igual esto es viendo en retrospectiva, no, creo que, bueno, yo como trabajo no planeo las cosas voy en esta línea como si tengo intereses y después dejo que lo que vaya pasando, como se vaya desarrollando el contexto y los proyectos, vayan moldeando mi forma de pensar. Entonces le llamo un poco un acercamiento oportunista de cómo tenía estos intereses más digitales, más de arquitectura especulativa digital, un poco desarraigados del contexto, y cómo el empezar a trabajar en México en el contexto de una riqueza material importante, tradicional, con el ladrillo, con el concreto, con distintos materiales, me va llevando como a una nueva forma de entender la arquitectura y mi práctica, que considero que no se apega directamente a una tradición muy rigurosa de cómo se trabaja en México o se diseña arquitectura o se construye, pero tampoco está desarraigado, como que está en este punto medio, ambiguo, pero que he dejado que la cultura y la riqueza material de México pues se una a mi trabajo, ¿no? Entonces se genera un poco como catálogo material, así le llamo, en el cual los materiales sí hacen lo que tienen que hacer o lo que quieren hacer, pero también los empujamos un poquito a lugares que tal vez no deberían de estar, y bueno, pues los distintos materiales. Después esta es un poco una taxonomía de algunos de los proyectos que hemos generado, cómo se relacionan unos con otros y cómo no en una línea recta, pero siempre hay cierta relación de los proyectos que tal vez muchos años atrás estaban, regresan, pero de cierta forma se recontextualizan. Y
antes de empezar en los proyectos, me gusta siempre hablar de de Francis Bacon y su proceso como creativo. De cierta forma me gusta relacionarlo. Bueno, Francis Bacon en su estudio en Londres, y se puede ver, ¿no?, todo este caos que tiene. Es difícil de creer, pero trabajaba así. Y su proceso, él, como lo habla, él no pensaba que al generar una obra tenía un lienzo en blanco, todo lo contrario. Él habla de que tiene un lienzo virtualmente con toda la información y todos los prejuicios de lo que una obra de arte tiene que ser. Y su proceso es limpiar este lienzo virtual para llegar a algo con lo cual se sienta cómodo, con lo cual pues es nuevo para él y demás. Y creo que normalmente pensamos que un proyecto se empieza con un lienzo en blanco, un hoja en blanco, y empieza a aventar ideas, pero considero que ya tenemos bastantes pues, preconcepciones, ideas, arraigos a tradiciones o a culturas o a formas de trabajo o intereses incluso. Creo que es también válido hablar de intereses y es más como esta curaduría de cómo vas seleccionando qué sí, qué no, lo que hace el trabajo. Bueno, ahorita voy a platicar de algunos proyectos que hemos trabajado y cómo se arraigan a tradiciones, pero también de otra forma proponen alternativas a las tradiciones, y creo que este punto como medio o ambiguo es lo que genera para mí un trabajo, bueno, es lo que me interesa. Entonces este es un edificio de vivienda en la Ciudad de México, es en colaboración con el estudio John Ganayata. Y bueno, el edificio se encuentra, no sé si en mi mouse, pero está justo acá, en la calle Desierto de los Leones. Es en un contexto residencial que se está transformando a viviendas pues de edificios de 4 niveles. Eso nos llevó a generar como la solución o la idea conceptual del proyecto, que fue: normalmente este tipo de viviendas se pegan, no es esquina, es un predio entre dos predios. Entonces lo que normalmente pasa es que se pegan de los dos lados y generan patios interiores. Esto consideramos que pues, generaría departamentos que se ven entre ellos. Entonces la solución fue despegar el edificio en sus 3 lados de colindancia para poder generar un elemento completamente suelto. Aquí se ve muy claro, pero se ve como el terreno. Y al generar esto, sabíamos que en las colindancias, en los predios de los lados, pueden construir, ¿no?, en el futuro. Y entonces, para no tener una ventana, el mismo problema de verse entre los patios, ventana viendo a otra, llegamos a esta solución de rotar las ventanas para siempre tener esta relación con la calle o con el exterior, que acá hay una cañada que se puede apreciar, ¿no?, toda esta cañada. Entonces, bueno, llegamos a eso, y después estas son las 3 fachadas desenvueltas, y al llegar a esa solución pues empezamos a pensar como en esta idea de cómo podemos reinterpretar la bay window tradicional, cómo esta idea de este edificio súper convencional, esta caja de concreto, puede nada más enfocarse en ese detalle de la ventana, y cómo la ventana y las vistas pueden transformar como toda la experiencia de vivir este proyecto. Entonces, pues nada, vimos referencias de estas ventanas, pero básicamente trabajamos en una serie de modelos digitales o sketches, maquetas, en las cuales tratamos de conectar la losa con la parte superior e inferior de la ventana, con esta rotación, y al generar esto se generaban estas hipérbolas paraboloides, estas mini superficies regladas relacionadas a
posteriormente relacionadas al trabajo de Félix Candela, que otra vez pues, se arraiga a cierta tradición constructiva de México, pero también del mundo, pues de estas superficies coladas en concreto. Entonces, por suerte, hoy lo digo, tuvimos mucho tiempo en el proceso en el que el proyecto no se podía construir por diferentes factores, y eso nos generó, bueno, nos dio la oportunidad de experimentar con mock-ups escala 1 a 1, y entonces esta fue la primera en la cual pensamos literal como una maqueta de topografía escalonada, como un abanico, y la colamos, y nos dimos cuenta que en horizontal no te generaba el efecto como de plasticidad que queríamos darle al concreto. Entonces regresamos y empezamos y fuimos a estudiar el trabajo de Félix Candela, y aunque era otra escala, es algo bastante similar, y nos dimos cuenta que en realidad estas superficies, la teoría dice que son 1 millón de líneas rectas que generan esta superficie, lo cual es esto, pero en esta escala la forma de moldearlo rotaba un poquito cada cimbra de madera, o sea, no era como estrictamente una superficie reglada, sino que tenía también esta curvatura extra dentro de las cimbras. También estudiamos el trabajo de Miguel Fisac, que es en Madrid. Entonces, esta relación que no es directamente a fuerzas arraigado a un lugar o a un contexto, pero sí lo es, porque también pues, hablamos entonces después con los carpinteros de las cimbras y descubrimos y nos dijeron que si mojábamos la madera y unos días la madera estaba un poco más blanda y tenía esta posibilidad de moldearla más. Entonces también acá generamos como este híbrido de modelo digital en el cual hicimos con CNC las costillas iniciales de la cimbra y después el carpintero, y le dábamos esta libertad de él trazar las cimbras para tener como este error que también nos interesa. Y después también por tema de costo y eficiencia constructiva no era factible colar todas las cimbras con madera. Eso implicaba una cimbra por colado, lo cual son como alrededor de 60, no recuerdo bien, piezas. Entonces eso nos generó la oportunidad de buscar a las personas que cuelan, que fabrican fibra de vidrio, que fabrican casetones para los estacionamientos, para las losas nervadas que todos conocen. Les hablamos y les dijimos, tenemos estos moldes, nada más hay que calcarlos. Y fue muy fácil para ellos, un proceso muy interesante. Y también aquí se puede ver que no nos interesa esta como nostalgia por como la honestidad material. De hecho, nos parece más interesante generar estos híbridos y esta como relación de qué es real, qué es falso. Al final, esta fue el último mock-up que hicimos, y la fibra de vidrio pues tiene la impresión de la madera, pero al final estás colando fibra de vidrio que parece que es madera, pero no es madera, pero la cimbra original sí es madera. Entonces toda esta relación ambigua de qué es real, qué no es real, y bueno, el proceso constructivo fue muy interesante. Se generaron todos estos planos de los distintos moldes, de las distintas curvaturas. Otro punto que lo decidimos literalmente en la obra y en el proceso fue la cimbra de las piezas de los muros verticales. Queríamos que los muros tengan esta como imperfección, como esta, sí, le llamaría imperfección, pero sentíamos que si nosotros lo diseñábamos, este bajorrelieve mínimo, se iba a ver bastante diseñado y bastante planeado este error. Entonces en la obra, literal, creo que el primer día antes de colar los muros, hablamos con los carpinteros de cimbras y decidimos que podíamos generar como este mismo sistema, como si calzas una mesa, de poner estos mini elementos de madera atrás de la cimbra, aleatorios, para tener este movimiento en la madera, perdón, en el concreto que acá se ve, que nosotros ni siquiera decidíamos dónde era. O sea, nos interesaba esta imperfección, este horror,
que resultó en este caso, creemos que bueno. Hay muchas veces que resulta en algo no bueno, no lo enseño, pero también pasa eso. Pero bueno, es esta idea de pensar la obra y el proceso como algo abierto que evoluciona y que puede pues, generar diferentes resultados. Y que al final es bastante oportunista, no se hace también con los recursos que tenemos, no es como que tienes esta idealización y la llevas hasta el final, sino se va un poco adaptando a la mano de obra, al tipo de construcción, al presupuesto, al cliente y demás, pero siempre como que es un círculo que regresan intereses, ideas. Y aquí, bueno, se puede ver como justo antes de simbrar y después este trabajo como de cazar las simbras. Y después nos encontramos estos como momentos de la obra que a mí me parecen increíbles y que pues otra vez generan ideas para, no sé, para otros proyectos, o que se antoja que el edificio se pueda quedar así, cosa que es imposible. Y después acá ya se empieza a entender cuando se pone el cristal, ya no parece ruina, como que antes en todo este proceso sí parecía como esta ruina. Cuando entra el cristal y este elemento mucho más liso, mucho más puro, ya se genera esta como dualidad. Y algo muy interesante es esta transición durante el día, el cual pues durante el día parece este elemento completamente sólido, con pocas perforaciones, muy interior, muy monolítico, y en la noche y en el atardecer se convierte en el efecto inverso, en esta como linterna urbana. Y después nos interesaba generar esta dualidad. Por fuera, lo repito, parece esta cosa inaccesible, y entras y te cambia la percepción. Estos departamentos y estos espacios habitacionales completamente claros, completamente abiertos, las ventanas son gigantes y juegan bastante con tu percepción de la perspectiva, generan como efectos de perspectiva inversa, si así le llamamos, le queremos llamar, y también es interesante cómo desde afuera, desde adentro, ves afuera del edificio, o sea, la fachada como que se mete, entonces tú ves tu propia fachada y tu propia piel del edificio. Y lo relacionamos bastante con este trabajo de Robert Smithson, el cual juega también con la perspectiva, con reflejos, con espejos. En nuestro caso no hay espejos, pero sí hay esta sensación de que la ventana hace algo que no debería de hacer y genera otra experiencia interior. Todos los departamentos tienen el mismo layout interior, pero cambia esta ventana que tiene, como juega con 60 centímetros de ancho, y realmente cambia la percepción cada unidad, aunque el interior es completamente igual. También en estos momentos se percibe como si la ventana trapezoidal no existe, y la ventana que abre se ve como un objeto como colgado. Y muchas cosas muy interesantes las descubrimos en la obra, en el modelo 3D, en la maqueta, en los planos. Hay un millón de cosas que no te das cuenta hasta estar en la escala y sentir y percibir el espacio. También acá se relaciona un poco como directamente estás viendo de frente, tu colindancia está del lado derecho en esta imagen y ves como para afuera. Y bueno, y después todo como túnel y espiral de circulación, que igual contrasta contra todo lo demás del edificio. Y pues nada, por terminar, esta idea de un edificio que es estructura, literalmente todo el envolvente es estructural, pero al mismo tiempo es ornamental, genera bajo relieve, un juego de sombras, de luz, y pues se relaciona y no con el contexto, que eso también es algo que nos interesa. Es esta caja que está bastante relacionada, pero si la ves como de cerca, las ventanas hacen algo que no deberían de hacer o que no es común que hagan,
y nos interesa como generar eso. Creemos que de esa forma, o sea, creemos que nosotros no, o sea, los usuarios no pueden escapar la arquitectura, como que es algo que siempre está ahí y nos envuelve, y nos interesa, en vez de generar algo completamente nuevo o completamente arraigado, estas como pequeñas intervenciones que te cambian la percepción de cómo debería de ser la arquitectura. Y bueno, lo llevamos hasta un poco el detalle de desvanecer la puerta y generar esta manija, y un poco su relación con el entorno. Es un proyecto que se acaba de terminar. Viene de un concurso en el Bosque de Chapultepec, en toda esta renovación del Bosque de Chapultepec que se está llevando. Y se llama Jardín y Pabellón Escénico. Fue un concurso en el 2021 que ganamos en colaboración con la Oficina para Base y la Oficina de Paisaje, Taller Entorno. El predio del terreno, bueno, del proyecto, es todo este parque que inicialmente era un estacionamiento que está al lado del auditorio entre Reforma y Chivatito. Y lo que pedían en el concurso, las bases que el concurso pedía, era le llamaban pabellón escénico, jardín y pabellón escénico, un jardín y un edificio de artes escénicas. Y nuestra respuesta a eso del concurso, ahorita lo vamos a ver, fue generar un proyecto en 3 actos, el cual respete la preexistencia, utilice los recursos naturales del predio, los cuales eran tierra, movimiento de tierra, y generación de, en vez de un edificio, 3. Ahorita vemos por qué. Al hacer eso, tenemos un predio con una topografía, la cual sirve para distintos usos y funciones, como protección acústica y visual, generar como espacios escénicos más flexibles, más naturales, captar agua y conectar un poquito este tema sustentable, y generar espacios contemplativos. Y posterior a eso, generar 3 pabellones. En vez de hacer un edificio que invada, que nosotros creíamos que era muy invasivo con el bosque, tratar de integrarnos teniendo tres pabellones con la mínima expresión arquitectónica, la cual es una cubierta apoyada en una loma que viene de esta idea de mover tierra. Y la idea era que la loma contiene todos los servicios que necesita el edificio, y después se abre para el exterior el espacio escénico de cafetería o de ensayos. Al mismo tiempo, pues siempre hay referencias y el trabajo de Robert Spinson, y esta idea de no pensar tanto este proyecto como arquitectura dura o rígida, sino pensarla como land art, como un proyecto de paisaje, que no hay límite tanto entre arquitectura y paisaje, y también pensar en cómo se puede experimentar o tener una experiencia distinta a un teatro o a un espacio escénico convencional, a una caja negra, sino tienes esta relación con el contexto. ¿Por qué no usarla a tu favor y no tratar de competir con lo que ya existe, ¿no? Que al lado tienes el auditorio, después tienes también el CCB, el lunario. Entonces, en vez de generar un edificio pues que compita o que haga lo mismo, buscamos una alternativa. También esta como conexión urbana, creemos que era muy importante. Después acá se puede entender un poco con estas imágenes de la maqueta cómo buscamos esta relación con el entorno y no generar algo tan invasivo y tan distintivo entre arquitectura y paisaje. Y posterior al proyecto, pensamos también en estas referencias y en esta relación de estos artistas, Bart Hayes y Lucy McCree, en el cual es este híbrido de lo natural, lo construido, lo humano. Nos gusta pensar también que la arquitectura no es solo para los humanos, también tenemos todo este ecosistema
en este caso de flora y fauna que son habitantes del lugar, y integrarlo, no tener esta rigidez. También creemos o creo que lo más interesante en un teatro, en una ópera, siempre es como este foyer, esta llegada al espacio y este lobby, este hall en el cual pues se genera todo este glamour, ¿no? Antes de entrar al evento, y lo pensamos, en vez de tener un lobby interior adentro, porque no todo el jardín y todo el espacio puede ser este gran lobby que también puede generar diferentes tipos de eventos en el exterior. Y aquí está como lo primero que hablaba, el concurso pedía un edificio que tenga estos 3 programas, y nuestra respuesta fue como segregarlo en 3 y tratar de integrarlo un poco más en el entorno. Estas imágenes todavía eran de construcción, o sea, durante el proceso de construcción. El espacio principal, el pabellón escénico, funciona como esta caja negra, la cual puede adaptarse a diferentes tipos de artes escénicas y al exterior. Nos interesaba mucho que toda la cancelería, que puede ser la naturaleza y todo lo de atrás puede ser el telón de lo que está pasando adentro, nos interesaba abrirla y que tenga este diálogo interior-exterior, o que los usuarios, que los espectadores, dependiendo de lo que el director quiera, pero podrían estar afuera y tener la función adentro, o la función afuera y los espectadores adentro, generar como este dinamismo y esta flexibilidad. Estas son como unas de las disposiciones que puede tener el espacio. Y bueno, un poquito del desarrollo. Todo el paisaje que es de taller en torno a esta oficina, y nuestra idea era regresar al bosque, ¿no? O sea, no plantar especies nuevas que no se relacionan con lo que había antes, sino hacer un trabajo más de limpieza y de poner lo que había antes, y es algo que no va a estar de un día a otro. Lo bueno del jardín y de los espacios naturales es que con más tiempo mejoran. Ahorita se ven las plantas chiquititas, pero esperamos que empiecen como a adaptarse y a integrarse al espacio. Y después también pensar en que el edificio no solo es un edificio que tiene esta función cultural, estética, sino también tiene esta función ecológica y sustentable, cómo se puede captar agua con las cubiertas, cómo estas cubiertas son un poco más performativas y tienen una razón de ser. Y bueno, un poco de imágenes durante el proceso de construcción. Esta relación de modelo digital con obra, que creo que este modelo probablemente lo hizo Juan Pablo, que trabajó en el proyecto. Y este ir y venir, ¿no? De mucha modificación en la obra para que pueda ser pues factible el proyecto. Y justo antes de casi de terminar, un poco con la planeación de cómo es este espacio interior completamente flexible. Y por último, para dejar un poco de tiempo para pues, hablar si quieren, voy a hablar de este proyecto de reciclaje urbano que está en la colonia Condesa. Es un edificio que era una estructura existente, dañada por el sismo del 2017, en la calle de Campeche, muy cerca del Parque México. El cliente nos contactó en el 2021 y había adquirido el edificio, pero tenía daños, ¿no? Estructurales. Entonces, pues lo que se hizo fue trabajar muy cerca con el estructurista, reforzar toda la estructura existente y buscar una nueva relación e integración del edificio con su contexto y con el mismo edificio, con lo que era, ¿no? Originalmente. Este es el estado original, este es el estado final. También siempre referencias, el trabajo de Gordon Matta Clark, Eduardo Chillida, pero también estas referencias cotidianas que nos encontramos en este
caso es en un mercado en Zihuatanejo, de como que esta dualidad, esta espontaneidad de elementos pues orgánicos con elementos un poco más rígidos y cómo pueden generar esta relación y esta dicotomía. El proceso de la obra estuvo muy de la mano con el proceso de diseño, con el proceso constructivo. De hecho, partió de empezar a limpiar el edificio y descubrir que existía este sistema de losa y de traves invertidas, que acá vemos. Las traves en esta época que se construía, en algunos casos, en vez de tener las traves abajo de la losa, las ponían arriba y se generaban estas charolas que sirven para tener instalaciones y tener estas losas lisas que me parecen increíbles. Entonces, en el momento de limpiar el proyecto nos dimos cuenta que están estas losas increíbles con cimbras de concreto y decidimos relacionar el proyecto de esa forma entre lo nuevo y lo viejo. Entonces, me parece interesante que la forma de relacionar lo nuevo y lo viejo es de algo que no era aparente del edificio original y existe este arraigo, ¿no? De tener la estructura y la losa original con los nuevos colados de balcones y de columnas son iguales y un poco se desdibujan estos límites, ¿no? De qué existía y qué es nuevo. Y aquí se ve cómo se refuerzan, ¿no? Todas las columnas que eran súper delgaditas se refuerzan pues para cumplir, ¿no? Con los nuevos reglamentos y tener las nuevas cargas. Y un poco también de lo que hablaba de estos intereses y de esta tradición, pues con diferentes cosas. Tenemos, no sé, cada proyecto va generando a veces modelos abstractos o especulativos que a veces pueden tener cierto interés en un nuevo proyecto y cobrar una nueva vida y recontextualizarlo. Pongo en el centro estas maquetas, que no son maquetas en realidad, estos modelos 3D o esculturas de Malevich que se llaman Architectuns, creo que así se pronuncia, que son, alguien puede ver que son edificios, pero no son edificios, no tienen escala, no tienen función, no tienen, tampoco son esculturas, tampoco son arte, es este punto medio ambiguo entre todo que se puede o no interpretar a lo que cada quien quiera, ¿no? O a lo que el autor quiera. Entonces tenemos algunos modelos que nos interesan, en este caso de 2 concursos en diferentes lugares, y de cierta forma como que este lenguaje y esta masividad lo relacionamos, pero en este caso en un balcón. Este proyecto entendimos que lo interesante en el contexto en el que estábamos era tener estos departamentos y estas viviendas completamente acristaladas con vista. También estaba justo en la pandemia este proyecto y el cliente pensaba que todo iba para tener mucho balcón, entonces se pensó en cómo hacemos un proyecto de balcón que tenga algo interesante, que se amarre con el edificio original y la estructura original, que ahorita lo voy a enseñar. Entonces, pues se generan estos balcones sólidos que al girar, al tener estas como curvas tangenciales, se generan estas macetas enterradas en la losa. Esto se relaciona con la losa, que tiene esta losa invertida, con las traves, y que en vez de sobreponer una maceta, la planta sale directamente de la losa. Entonces, es esta idea de no cazar algo, sino irlo como un rompecabezas, irlo armando ideas que hay con referencias, con lo que realmente se puede hacer, con el contexto. Bueno, y después estos planos de albañilería que me parece que reflejan bastante, ¿no? Este interés de esta tensión de lo ortogonal con lo orgánico. Acá se entiende perfectamente de lo que hablo, de cómo esta curva que es de muro, que es de barandal, genera esta charola para recibir plantas y interrumpir un poco el balcón.
y bueno, acá no sé si se alcanza a ver, pero se entiende un poco el nuevo layout de las viviendas, la cual tienes todo el espacio público de este lado, se interrumpe por esta como pastilla de servicios que tiene baños, baño de visitas, baño principal, y después esta nueva pastilla de closet, recámara 1, recámara 2 y puro balcón. Ahorita lo hablo como algo muy lineal, pero es un proceso que se va entendiendo muchas veces hasta después de hacerlo, de cómo van un poco casándose las cosas y por qué son de esa forma. Nos encanta involucrarnos en el proceso de obra, descubrimos bastante. Y bueno, al final estas imágenes de esta relación interior, exterior y cómo es romper el edificio para generar esta planta, este elemento vegetal, lo conecta directamente con las copas de los árboles que están justo enfrente. Entonces no entiendes muy bien el límite del árbol con la planta. Eso es algo interesante que también en muchos casos, lo vuelvo a decir, no se planea y son accidentes que pues sí, claro, los tomamos. Esta relación un poco con el contexto, que también nos interesaba generar como, sí, este edificio que tenga este lenguaje, no le llamaría nuevo, pero tal vez un poco irregular, si le queremos llamar así, pero al mismo tiempo que está bastante arraigado con el contexto. Si todos conocen la Condesa y está lleno de edificios Art Deco y toda esta como tradición que se hacía, y de cierta forma, no directa, pero habla un poco este lenguaje con otra tectónica, con otra forma y demás, pero creo que se genera este diálogo sin que sea tan directo y tan literal. Tampoco me gusta como generar estas relaciones directas y literales. Creo que es padre generar abrir la puerta a que cada usuario y cada persona lo pueda como interpretar como mejor quiera. Y ya para concluir, me gustaría como un poco poner esta frase que encontré de Jorge Drexler, este compositor, músico, que creo que habla bastante de tradición y creo que se liga un poco con lo que estaba hablando de tradición. Y habla bueno, dice esto: las cosas solo son puras si uno las mira desde lejos. Es muy importante conocer nuestras raíces, saber de dónde venimos, conocer nuestra historia, pero al mismo tiempo es tan importante como saber de dónde somos, es entender que todos en el fondo somos de ningún lado del todo y de todos lados un poco. Y un poco, pues sí, creo que es esto, que todo al final está súper conectado. No creo que exista una tradición específica de cómo construimos en México, aunque sí hay especificidades, pero también se relaciona con todo el quehacer arquitectónico, ¿no? de todos los lugares. Y pues muchas gracias. Hola, viendo sobre todo tu obra de Desierto de los Leones, creo que juegas mucho con experimentar con formas, detalles, hechizos como las ventanas, la cancillería. Te quería preguntar qué tan importante fue el cliente o qué tan difícil fue el trato con el cliente al momento de buscar estos detalles. Sí, pues bueno, en este caso fue un desarrollo propio, o sea, un desarrollo inmobiliario que yo busqué socios y lo hice yo, pero bueno, con un equipo obviamente, pero eso te da libertad, pero también te da bastantes restricciones que pues tienes que rendir cuentas, no puedes hacer, sí puedes hacer lo que quieras si lo justificas y
cumples con los requerimientos, ¿no? Entonces, los otros fueron de clientes, pero en ese caso sí hubo había ese interés como de meterse al detalle y de construirlo casi como muy de cerca de la obra y de entenderlo. Entonces, pues sí existió esa posibilidad y se hizo, pero en otros casos muchas veces es hablar con el cliente y el cliente tiene que estar de acuerdo y entender y le tiene que interesar lo que estás buscando. Creo que tiene que existir esa conversación para que pasen las cosas. Muchas veces no salen, muchas veces no, y por eso creo que también es interesante entender los límites de cada proyecto. Que está acá, pues entendimos que era el balcón y que por ahí podíamos experimentar, no que no te enfoques en lo demás, ¿no? Lo demás sigue siendo muy interesante, pero con el cliente, con el constructor, en este caso pues, fue como un interés de buscar esa dinámica por ahí. Gracias. Hola Isaac. En las primeras diapositivas que hablabas de Bacon y de su obra y de cómo decía que el lienzo no venía en blanco porque el artista o en este caso el arquitecto ya llega con ciertas ideas o principios que ya van a dictar la obra. ¿Cuáles crees que serían algunos de estos principios o ideas que dictan tu obra? Está complicado, pero está interesante. Creo que en muchos casos el programa, el cliente, todo esto es mucho peso, no voy a mentir. A veces he pensado, no sé si es real, pero que casi es un 80% o 90%, no siempre, ¿no? Y tal vez estas pequeñas intervenciones que pueden ser un poco a veces las referencias que enseñé, formales o materiales o funcionales, pueden irse transformando, pero no las veo como algo autónomo que solo puede coexistir solo. O sea, al final creo que la arquitectura no es arte, no es moda, no es diseño gráfico, es arquitectura, y tienes que cumplir con un cliente, con una función, con un presupuesto. Eso tampoco quiere decir que es ingeniería, es como este punto raro que muchas veces no sabemos ni nosotros cómo describir, pero como últimamente me ha interesado esa ambigüedad de cómo este interés más estas cosas que tienen que quedarse así se empiezan como que a hibridizar o a mezclar, generan esta cosa nueva que tampoco esperaba. No sé si un poco esquivé la pregunta o le expliqué. No, sí. Bueno, y en cuanto a la obra, preguntarte si tú llevas la obra, y si es el caso, ¿qué tanto cambia el proyecto a ya lo construido? Al principio sí, las llevaba, y ahorita no, porque no soy bueno para eso. O sea, no es algo lo que he hecho, pero al principio sí, para hacer más obras, pues sí, tenía que hacerlas. Pero me encanta estar muy de cerca y dentro de lo posible también cambia cada circunstancia. Si existe la posibilidad, es muy padre dejar que la misma obra te dé ese tiempo para hacer pequeñas modificaciones, no voy a decir grandes, pero creo que, a ver, no en temas de eficiencia o de economía, el sistema de BIM es súper bueno, ¿no? Para todo eso, para edificios grandes, culturales o de corporativos o demás. Pero creo que cierra esta puerta a encontrar nuevas cosas dentro de la obra que yo no creo que yo lo haya inventado ni nada. O sea, Barragán es conocido porque casi diseñaba durante la obra y sí te dice mucho. Casi nunca se puede, pero cuando se puede o lo poco que se puede, creo que es muy valioso. Le
Isaac, pues bueno, con estos 3 proyectos que nos mostraste y con lo que nos has platicado en esta última hora, creo que son 3 proyectos pues, distintos en cuanto a la encomienda, ¿no?, que tuvieron. Uno es un proyecto mucho más de índole pública. Creo que este es como más convencional, llamémoslo así, del trato cliente-arquitecto. Y bueno, de cierto, los leones que dices que pues tú estuviste mucho más involucrado. Entonces, mi pregunta va más como al tema del proyecto del pabellón, que es un tema público y que creo que en México ha habido esta tradición, ¿no? Bueno, había esta tradición como de los grandes proyectos públicos y demás. Creo que el proyecto del pabellón pues es igual, uno de ellos, pero pues ¿con qué te quedas de ese proyecto, ¿no? Que me imagino que pues tuvo sus luces y sus sombras, pero si nos pudieras platicar un poquito más, pues como de, pues más sí, anecdótico, remembranzas que te queden de ese proyecto. Sí, pues bueno, fue un reto enorme porque fue esta transición de trabajar con cliente privado, más chico, más un trato súper personal o incluso que yo sea el cliente, a pues este tema público, institucional, de responsabilidad, ¿no?, social, comunitaria y demás. Fue un proceso increíble, de muchísimo aprendizaje, y sí, me quedo un poco con que ya no puedes, o ya no, yo creo que ya es irresponsable tener todo. Creo que sí se vale que sea personal el proyecto, pero tiene que tener una justificación, un porqué, una razón pesada. Que la razón pueden haber razones estéticas, no creo que eso diga que lo formal y esto no importa, ¿no? Pero, o sea, existe una responsabilidad grande de que va a ser algo público que se va a quedar ahí, y creo que es importante ser consciente de esta responsabilidad para trabajar en esos proyectos. Existe responsabilidad en todos, no digo que no, pero creo que acá es un poco más grande. Oye, hola, no me quedó claro, el edificio de Desierto lo hiciste entre medianeras, ¿cierto? Sí. Y las colindancias, o sea, en planta veo que tienes ventanas en colindancias. ¿Cómo vas a manejar que te construyan una edificio? O sea, entendí perfecto el concepto de que realmente es la ventana, me parece buenísimo, pero igual vas a tener una construcción, supongamos, o dejas un margen como Hay un margen. ¿como de cuánto? Varía. Como de 1 metro, 2. No, de 3 metros de un lado, y del otro lado, que no es, del otro lado son ventanas más decorativas, por así llamarlo. No hay cuartos. Intenta de nuevo. Sala. Ahí hay 1,5. Acá. Este lado, bueno, del lado derecho. O sea, mi lado derecho. Del lado derecho, sí. Y ahí no hay recámaras, ahí solo tienes espacios públicos con ventanas para la cañada de atrás o para la calle. Ahí hay 1,5. Esas ventanas son para darle continuidad, para tener una ventana extra que te da, no cumple con normativa, pero te da cierto, pues, luz extra, pero sí cumple por normativa las grandes, ¿no? O sea, estas en el espacio. Y después acá tenemos 3 metros. Entonces, más de 3, creo que son 3,50 o algo así, aunque te construyan, porque acá es la entrada al estacionamiento, que aquí la vemos. Aunque te construyan ahí, creemos que es mejor tener eso a verse entre patios. Okay. Son recámaras estos. O sea, de ese lado lo que metimos son recámaras. Bien, gracias. De nada.
¿Alguien más tiene una duda? Pues bueno, con esto cerramos esta primera charla de este tercer día del Foro Entre. Muchas gracias, Isaac. Te hago entrega de un reconocimiento y ahorita vienen unos obsequios por parte de la Sociedad de Alumnos. Muchísimas gracias.